Hola, mi nombre es Vianey y soy parte de LabDAP. El día de hoy voy a hablarles acerca de lo que pasa después de una pérdida. Actualmente, muchos de nosotros vivimos de una manera acelerada. ¿Cuántas veces no hemos dicho no tengo tiempo a ciertas cosas? Y se me viene a la memoria la frase que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nosotros los humanos podemos diferenciarnos de los animales porque somos seres sociales por necesidad. Hemos sufrido pérdidas desde que nacemos como seres sociales que somos. Vamos creando estos lazos afectivos y a su vez vamos sufriendo diversas pérdidas. Estas pérdidas las vivimos desde que nacemos, al separarnos de la protección del cuerpo de nuestra madre, al entrar a una nueva escuela o separarnos de nuestros padres porque deben de trabajar, un cambio de casa, la llegada de un hermano o la pérdida de algún ser querido. Dentro de este recorrido, todos los seres humanos hemos tenido pérdidas. Podemos perder diversos objetos que son valiosos para nosotros. Puede ser desde un control, las llaves, el teléfono, acceso a determinadas cosas. Sin embargo, es importante mencionar que hay pérdidas que pueden ser más significativas que otras, o alguna pérdida puede afectarnos de una manera diferente que cualquier otra persona, ya que todo ser humano es diferente. Alguna pérdida puede afectar nuestra vida cuando tiene algún significado importante para nosotros, debido a que aunque tengamos toda la información o experiencia o apoyo, sería difícil decir que estamos preparados para alguna pérdida significativa en nuestra vida. El objetivo de esta cápsula es poder mencionar algunas herramientas facilitadas por psicólogos especializados en tanatología para poder manejar mejor un proceso después de una pérdida. Cuando hablamos de alguna pérdida significativa, se nos podría venir a la mente cuando un ser querido ha fallecido. Sin embargo, existen otro tipo de pérdidas. La pérdida de la vida, ya sea total o en enfermedades terminales. Puede ser desde uno mismo o de otra persona. Pérdidas de aspectos de sí mismo, pérdidas físicas, incluidas la capacidad sensorial, cognitiva, motora, psicológica. Esto puede incluir valores, nuestra autoestima, ilusiones que hayamos tenido, ideales. Pueden ser también pérdidas de objetos externos como el empleo, la estabilidad económica, alguna pertenencia, como nuestra casa, pérdidas emocionales. Estas se incluyen como la ruptura de alguna pareja o de amistades. Pérdidas también ligadas al desarrollo como lo son la infancia, la adolescencia, la juventud, la menopausia, la vejez, etcétera. ¿Y qué pasa después de una pérdida? La pérdida comienza desde el segundo uno. Esta puede ser de manera inesperada y la persona a quien la padece, en este caso la vamos a llamar doliente. Puede desde quedar en estado de shock al enterarse de la noticia y presentar algunos síntomas como los que voy a nombrar. Pueden ser de manera física. De manera física, la persona doliente puede sentir una falta de respiración, opresión en la garganta, en el pecho, taquicardia, sensación de asfixia, insomnio, pérdida del apetito, estrés constante que afecta la vulnerabilidad para enfermar. También puede afectar de manera emocional. Esto puede estar relacionado con lo que podemos sentir en nuestro interior, como son nuestros estados de ánimo, que pueden variar en distintas intensidades, como son sentimientos de tristeza, enfado, rabia, culpa, miedo, ansiedad, soledad, sentimientos de venganza, ya sea con personas que sintamos que tuvieron la culpa o hacia nosotros mismos o inclusive a la pérdida. Referido a lo mental, aquí podemos incluir algunos síntomas como la dificultad para concentrarnos, confusión, falta de interés en cosas que antes nos interesaban, arrebatos de dolor, depresión, pensamientos suicidas, angustia, estar absorto en pensamientos de lo perdido, alucinaciones, aislamiento emocional, cólera, llanto, etcétera. De manera conductual podemos encontrar algún aislamiento social, hiperactividad, consumo de sustancias nocivas o el aumento de consumo. De manera espiritual, que son las relacionadas con nuestras creencias de la persona, en cuanto a la idea de trascendencia, a las personas que crean en algún dios o alguna deidad, donde se pueden formular o reformular acerca del sentido de la muerte o de la vida.
Al hablar de los diferentes tipos de pérdida, podemos reconocer nuestras propias pérdidas, ya sea que hayan sido en el pasado o que actualmente estemos pasando por una pérdida que haya sido reciente. Inclusive podríamos reconocer cuando un amigo, vecino o familiar haya pasado o esté pasando por una pérdida significativa. Lo que viene después es de acuerdo a cada persona, de acuerdo a sus creencias, a su cultura, a su experiencia, formas de pensar, expresarse. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con comentarios como a fulanita le afectó mucho porque no quiere salir o no quiere hablar del tema o a fulanito ni le afectó tanto porque no ha llorado? Cuando influyen tantas cosas como el que tanto uno esté preparado para vivir un duelo y el cómo vivirlo. El duelo es un proceso sano de adaptarnos a una pérdida significativa en nuestras vidas. Las pérdidas llegan de manera inesperada, pero el proceso de duelo es voluntario. Ante una pérdida donde podemos ver fragmentadas tantas cosas, un vínculo, significado o lazo afectivo, surge un periodo de gran intensidad emocional que generalmente puede ser acompañado por un dolor profundo debido a un cambio que puede ser irreversible, tanto de manera cognitiva, física, ambiental y de confrontación con una introducción de cambios en la vida en la persona. Dentro de las vivencias que cada persona puede vivir en el duelo, pueden ser diferentes. No todas las personas viven un proceso de duelo ante una pérdida por diversas circunstancias, en las que los motivos pueden ser por mitos acerca de cómo puede ser una mejor manera de pasar este proceso. Hay muchos mitos relacionados y entre ellos se engloban algunos como el tiempo lo cura todo, ya que no es dejar pasar el tiempo como única solución, sin ninguna acción de la parte del doliente, que inclusive podría llegar a convertirse en un dolor patológico o evitativo. Otro mito puede ser, expresar tu dolor puede hacerte daño. A veces podemos oír frases como, ya no llores. Puede ser que el doliente lo que haga este tipo de frases es que ya no desee expresar su sentir. Otro mito puede ser, expresar tu dolor le puede hacer daño a los demás. Frases como, tienes que ser fuerte por tu familia, no llores en frente de tus hijos, que no te vea así tal familiar. Frases similares que hacen que el doliente no exprese o no quiera conectar su dolor y evitarlo. Otro mito puede ser, expresar dolor es señal de inadecuación. Comentarios como, otra vez vas a llorar o ya no llores, como lo acababa de comentar, evita que el doliente siga expresando o conectando con sus emociones. El dolor que debe ser expresado en la intimidad, cuando esté solo. Ese es otro mito. La falta de información en el tema puede hacernos pensar que cuando una persona que tuvo una pérdida reciente y no se ve afectada está llevando un mejor duelo que una persona que llora, está aislada o que puede tener características como las antes mencionadas poco después de su pérdida. Cuando lo más sano es pasar un duelo, experimentando y viviendo este proceso de dolor de manera personal de acuerdo a como uno mismo lo desea. Esto puede incluir algún ritual o costumbre que desee el doliente y avanzar al tiempo de la persona que él mismo lo considere necesario. Toda pérdida es válida y ninguna debe ser minimizada o desvalorizada con otras pérdidas. Si tú o una persona cercana a ti está en este proceso, es importante reconocer y validar este dolor que viene acompañado de una gran tristeza. Esta pérdida es un cambio en nuestra vida de forma permanente, por lo que es importante poder pasar por este proceso de duelo acompañado de preferencia de una red de apoyo, de familia o amigos, o inclusive también por algún profesional de la salud. Uno de los primeros pasos que se sugieren para el proceso del duelo es una orientación interna, que es donde el doliente experimenta, explora y expresa sus sentimientos, intentando entender lo que ha sucedido. De acuerdo a la doctora Kubler-Ross, quien fue una tanatóloga y doctora importante en la rama de la tanatología, menciona algunas etapas que la persona puede pasar durante el periodo de duelo. Esto no quiere decir que todos vayamos a pasar en este mismo proceso de duelo en este orden o cumpliendo cada punto. Dentro de los primeros pasos del duelo está el shock y aturdimiento. Este es un mecanismo de defensa o estrategia de afrontamiento, la cual su función es amortiguar el impacto de la pérdida. El doliente se siente aturdido, fuera de la realidad. Una herramienta útil en esta etapa es que la persona pueda expresar todo el shock
a una persona de confianza que esté acompañando en este proceso. La evitación es otro paso donde el doliente desea pensar que lo ocurrido es una realidad alterna o es una mentira. En esta etapa puede ya haber dolor y la culpa, ya sea a otras personas o a ellos mismos. Aquí también puede aparecer los hubiera. En esta etapa, la culpa es una cubierta de la tristeza. Nuevamente, el expresar nuestras culpas o hablar de los sentimientos sin resolver ante una atenta escucha puede resultar sanador para el doliente. Otra etapa puede ser la del crecimiento. En esta etapa, donde podemos notar que el dolor sigue. El doliente comienza a hacer su vida, sin embargo, sigue notando que el dolor aparece, inclusive puede romperse en algún momento donde él pensaba que ya estaba saliendo adelante. La aceptación. En esta etapa el doliente acepta la situación. La persona encuentra formas de seguir adelante, de reanudar su vida, aunque con ello no significa que ya no haya tristeza, pero la persona puede continuar. Esta duración de estas fases no tienen un tiempo o un curso determinado, por lo que es importante respetar el proceso de cada persona o nuestro propio proceso si es que nosotros lo estamos pasando. También podemos identificar algún tipo de duelo patológico. Un duelo patológico es cuando no podemos superar nuestra pérdida a tal grado de exponer nuestra vida o la de otros. Dentro de algunos criterios que debemos tomar en cuenta si lo padece el doliente después de algunos años de pérdida. Dentro de estos está la falta de respuesta o respuesta débil durante las semanas posteriores de la pérdida. O si persisten emociones intensas de rabia, resentimiento, tristeza o culpa. Ante algún acontecimiento relativamente poco importante puede desencadenar una intensa reacción emocional. Puede evitar hacer referencia a la pérdida o cualquier circunstancia que pudiera recordarle. Experimentar síntomas que la persona fallecida experimentó antes de su muerte, incluso puede imitar los gestos, conductas, etc. Miedo desmesurado a la enfermedad y a la muerte o hipocondria. Impulsos destructivos como abuso del alcohol o sustancias nocivas para su cuerpo. En caso de presentar alguno de estos síntomas después de años de la pérdida, sería importante poder buscar ayuda profesional. Me gustaría mencionar una frase de Joan Borisenko que dice que con frecuencia en una familia en duelo, la persona que lo lleva de manera más saludable es la que la familia identifica como la que está peor. La mayoría de las personas son capaces de afrontar el duelo si lo vivimos, si nos atrevemos a sentirlo y reconociendo las etapas planteadas como un proceso que debemos pasar para continuar con nuestra vida. Esto no significa que olvidemos nuestra pérdida, sino que podamos continuar con los recuerdos, teniendo presentes los aprendizajes y saber que si estás atravesando una pérdida, recuerda que no estás solo. Busca apoyo, acompañamiento, cuida de ti mismo. El dolor que sientes quiere decir que amas demasiado y ese dolor es el que te acompañará en este proceso de transformación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.